Hola, bienvenido a los recursos de identidad. Mi nombre es Saraya Armendáriz y me da mucho gusto que podamos compartir este espacio juntos. La serie que estás a punto de escuchar es de El Evangelio según San Marcos, donde con toda la influencia del apóstol Pedro vamos a aprender acerca de la humanidad de Cristo, cómo fue en la tierra y además de lo accesible que es Dios hace con nosotros y de lo fácil que es tener una relación con Él. Te invito a que medites en Él, a que lo compartas y a que realmente lo disfrutes y pueda ser una bendición para ti. Además te recuerdo que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. En todos estamos como @identidadslp. Además nos puedes mandar un correo a identidadslp@gmail.com. Esperamos que lo disfrutes y que pueda ser una bendición. Que estés muy bien, hasta luego. Bienvenidos, me encanta estar aquí con todos ustedes. El día de hoy la predicación se llama Tradición en contra del corazón. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Marcos capítulo 7. Ahí marquen porque ahí es donde vamos a estar leyendo el día de hoy. Vamos a ver desde el 7 hasta el versículo 23. Pero antes quiero platicarles un poquito al respecto de un libro que estuve leyendo este mes que se llama Diseñados para Adorar. Y es del autor A.W. Tozer. La verdad que me gustó mucho y como siempre no creo en las coincidencias y casualmente ese libro que justamente terminé tiene que ver mucho con lo que vamos a predicar el día de hoy. Estamos en el mundo y la razón principal por la que tú y yo estamos en el mundo, contrario a la que se diga, no estamos para ser felices, no estamos para ser ricos, no estamos para encontrar el amor. La razón por la cual fuimos creados y fuimos pensados es para dar gloria a Dios, para glorificar su nombre, para adorarle. Esa es la razón. Ahora, adorar y glorificar a Dios no significa estar de rodillas cantando aleluya o con una velita todos los días encerrados dándole gloria y honra. Eso no es. Nuestra vida es un sacrificio para Él, nuestro trabajo, nuestro amor, nuestra manera de comportarnos en la vida, en la familia, como ciudadanos, todo eso lo entregamos y glorificamos a Dios con nuestras vidas. Por eso, siempre que alguien me pregunta, oye Gerardo, ¿es que está bien que haga esto o está bien que haga el otro? Mi respuesta es, ¿tú crees que eso que vas a hacer le da gloria a Dios? Y si la respuesta es sí, dale para adelante. Ahora le tiene que dar gloria a Dios y no tiene que contradecir a su palabra. Son como los dos filtros ante cualquier duda de algo que si puedes o no puedes. Primero es, ¿contradice su palabra? Si la respuesta es no contradice su palabra. La segunda es para darle gloria a Dios, ¿sí? Adelante, cómete lo que quieras, haz lo que quieras, diviértete como quieras, ¿sí? Pero si estás contradiciendo, alguien me puede decir, no, es que yo me eché unos tacos al pastor anoche para darle gloria a Dios, pero tengo colesterol. Pues entonces no, porque contradice su palabra de que cuidemos nuestro cuerpo, porque es el templo del Espíritu Santo. ¿Sí me explican más o menos? Digo, ¿sí me cachan más o menos? Entonces, una de las frases que más me gustó de este libro que estaba leyendo es que la adoración es la razón por la que nacemos y es la razón por la que nacemos de nuevo. Es decir, fuimos diseñados y pensamos para alabar a Dios y darle gloria con nuestras vidas. Pero cuando fallamos en eso, porque nuestro pecado nos lleva a fallar en eso, tenemos la posibilidad de arrepentirnos, volver a nacer, entregarle nuestra vida a Dios y entonces comenzar a nueva cuenta una vida de adoración con Él. Esta instrucción es una instrucción que está desde siempre. Si vamos a Deuteronomio capítulo 10, todo lo que es Éxodo, Deuteronomio, Levítico, contienen muchas de las reglas que Dios les dio a los judíos, que era el pueblo escogido. Y Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, yo creo que responde claramente, porque está contenida esa pregunta en este versículo. La pregunta es, ¿qué requiere el Señor Dios de ti? ¿Qué quiere Dios de mí, Gerardo? ¿Qué quiere Dios de ti? Siempre nos preguntamos eso. He escuchado a mil veces, no sé qué quiere Dios con mi vida. Aquí está, ¿sí? Deuteronomio 10:12. Y ahora, Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Muy clara la pregunta.
solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera en la que le agrada, que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Así o más claro. ¿Qué quiere Dios de ti? Obediencia, amor y servicio. Eso es lo que quiere Dios de ti. Ahora, una de las preguntas que siempre hago es, ¿cómo podemos amar y cómo podemos servir a un Dios que no podemos ver, a un Dios que no podemos tocar, a un Dios que no necesita absolutamente nada de nosotros? Es más, no necesita de nuestro amor porque Él es amor. La forma de amar y servir a un Dios que no lo necesita es amando y sirviendo a su creación, amando y sirviendo al prójimo. Por eso es tan importante que tú te involucres en el servicio en la iglesia, en el servicio en tu comunidad. Porque es una ordenanza, el ser obediente. Hay gente que dice, no, es que yo todo mi día se lo dedico a la oración y al estudio de la palabra, no tengo tiempo para servir. Pues no es de que tengas tiempo, no, es que es parte de obedecer, es parte de servir, obedecer es parte de amar al prójimo. Es que amo a Dios, pero odio a su iglesia. No se puede. Amo a Cristo, pero odio a los cristianos. Tampoco se puede. Estás fallando a la ordenanza más importante, ¿sí? Entonces, la verdadera adoración incluye la totalidad de la persona. Alguien que dice adorar a Dios lo tengo que adorar completamente. Ahora, cuando hablo de completamente adorar a Dios, ¿a qué me refiero? Pues me refiero al corazón, me refiero a la mente, me refiero al alma y me refiero a todas las fuerzas. Cuando alguien dice yo amo totalmente a Dios, lo amo y lo adoro con el corazón, con la mente, con el alma y con todas mis fuerzas. Porque hay mucha gente que adora a Dios con los labios y ya. Hay gente que adora a Dios con la pura mente, hay gente que adora a Dios con el puro corazón. Pero eso no es la forma en la que Dios quiere que le adoremos. Dios quiere que nos entreguemos a Él en adoración, que nos entreguemos a Él en gloria. Por eso les voy a repetir cuál es el propósito de nosotros como iglesia. Acercar a las personas a Jesús de una manera real y práctica, dándoles las herramientas para alcanzar la madurez en Cristo y hacerlos miembros de su familia, con el objetivo de prepararlos para servir a la iglesia y a la comunidad, para que el nombre de Dios sea glorificado. Esa es la importancia de nuestro propósito como iglesia, porque nuestro propósito de vida como seres humanos y como creación de Dios es darle gloria a Dios. Y a veces por la costumbre y por las tradiciones lo dejamos de lado. Pero antes de seguir adelante quiero que hagamos una oración. Dios, te doy gracias. Gracias porque me das la oportunidad de entregarte mi vida y entregarte mi corazón. Gracias porque a pesar de que a veces soy un poco necio, me das muchas oportunidades de acercarme a ti de nueva cuenta. Permíteme humildad, dame la capacidad de ser humilde, de dejar mi egoísmo de lado y de acercarme a ti de todo corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, en el nombre de Jesús. Amén. En aquella época, el judaísmo de la época de Jesús era una religión que se caracterizaba por una forma de adoración vana, por una forma de adoración vacía e hipócrita. Constantemente vemos en la Biblia a Jesús referirse hacia los fariseos y a los escribas como hipócritas, como gente que no vivía lo que predicaba. Y él se refería a su estilo de adoración como eso, como una adoración sin sentido, una adoración que no tenía poder, una adoración que no era agradable a Dios. Y cuando yo estaba leyendo el pasaje del día de hoy, me quedé pensando, ¿qué piensa Dios de mi adoración? Y yo creo que esa es la pregunta que tú y yo tenemos que hacernos el día de hoy. Si Jesús estuviera aquí y te viera adorar, ¿qué diría? Ah, qué bonita adoración. Ah, me gustó. Híjole, no, porque estabas pensando en 1000 broncas que traes. Ah, no, pues, ¿sabes qué? Y no me refiero al momento de la adoración y la alabanza que tuvimos hace un momento. Pero si viera tu vida, diría, acepto tu vida en oración, o diría, no me gusta tu vida como una adoración, porque no me la estás dando como yo quiero que me la des. ¿Sí? En aquella época ya se había creado una religión legalista, santurrona, ¿sí? Una religión en donde se enfocaban más en expresiones externas y en situaciones externas que en verdad cosas internas del corazón, ¿sí? Vamos a suponer que si bien
las leyes, las religiones, las instrucciones que seguían los judíos eran una manera en la cual ellos le entregaban algo a Dios, Dios no lo aceptaba porque el corazón no estaba donde debería de estar. ¿Sí? En aquel entonces ya era un legalismo santurrón que no era aceptable para Dios. Hoy en día no tenemos un legalismo santurrón, al contrario, estamos del otro extremo. Vivimos en una sociedad demasiado relajada, demasiado aferrada y pegada en la misericordia de Dios, en decir no pasa nada, en decir no me importa, toda la gente lo hace, una no es ninguna, y vivimos de esa manera. ¿Sí? Jesús en este pasaje nos muestra cuál es la verdadera forma de adorar. ¿Sí? Jesús ya en este punto es muy popular. Lo hemos visto las semanas pasadas. Poco a poco la popularidad de Jesús comienza a subir. Las multitudes lo siguen en mayor cantidad de personas. Pero por las razones incorrectas. En Juan capítulo 6, versículo 15, vemos que el evangelista nos dice: cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. O sea, las multitudes lo seguían por los motivos incorrectos. Ahora, cuando Jesús comenzó a enseñar realidades espirituales, recordemos que el ministerio de Jesús está dividido, bueno, no está dividido, pero consistió en 3 años. A partir de que Jesús cumple 30 años y muere a la edad de 33. Como les platiqué la primera semana que hablamos de Marcos, Marcos no está cronológicamente. Es decir, esto que vamos a ver el día de hoy es el año 2 del ministerio de Jesús. Es un año antes de que Jesús muera en la cruz. Ya han pasado 2 años de su ministerio. ¿Sí? En estos 2 años la popularidad de Jesús ha crecido de sobremanera. Jesús se ha enfocado en llamar a la gente, en hacer un llamado al arrepentimiento, en sanar, en hacer milagros. Ese ha sido el ministerio de Jesús. Pero el año 3 cambia. El año 3 cambia, y no cambia para mal, no cambia el evangelio, sino que comienza a mostrarles la espiritualidad detrás de todo lo que les ha venido enseñando. Es algo muy similar a lo que pasa contigo y conmigo. Cuando nos acercamos a la iglesia, es como que llegamos por eso que Dios nos da, ¿sí? Por eso que recibimos, por ese sentir bonito, por ese apapacho que Dios me dio a través de alguien, a través de su palabra o a través de una enseñanza. ¿Sí? Eso es lo que hacía Jesús y es lo que hizo Jesús los primeros 2 años. Pero hay un punto en la vida de todo cristiano que Dios te dice, ya. Es momento de seguir adelante, es momento de dar el siguiente paso, es momento de que comiences a comprometerte, a discipularte de una manera diferente. Y entonces lo mismo pasa en este momento. Jesús comienza a tocar verdades espirituales y entonces ¿qué pasa? Las multitudes comienzan a desaparecer, las multitudes comienzan a abandonarle y se quedan solamente los que sí estaban verdaderamente comprometidos con él. En este punto del ministerio es cuando los enfrentamientos con los fariseos y con los escribas se dan todos los días, comienzan a ser cada vez más comunes y en este momento vamos a ver uno de esos enfrentamientos con los fariseos. Este episodio, como les digo, estamos hablando de que es un año antes de que Jesús muere en la cruz y lo podemos dividir en 3 momentos. Es un interrogatorio de los fariseos, después una condenación de Jesús hacia los fariseos y finalmente una ilustración de cómo Jesús le dice a sus discípulos qué es lo que está pasando. Y comienza en Marcos capítulo 7, versículo 1 con el interrogatorio. Marcos 7:1. Cierto día, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Los judíos, sobre todo los fariseos, no comen si antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos, como exigen sus tradiciones antiguas. Y subrayen eso, tradiciones antiguas. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esa es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras y vasijas de metal. Entonces, los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. 3 veces leemos la palabra tradición.
Y vemos cómo 3 veces el ataque de los fariseos hacia Jesús no es porque haya hecho algo en contra de la palabra, no es porque haya hecho algo en contra de Dios, no, es porque Jesús está atacando sus tradiciones, Jesús está atacando sus costumbres, ¿sí? Es un ataque directo contra ese sistema de justicia de obras, donde, repito, ¿cómo llegamos de los 10 mandamientos y las leyes que Jesús estableció para los levitas, los sacerdotes, para adorar, a este sistema farisaico y rabínico de no puedo hacer nada y tengo que estar en mi casa así sin moverme los sábados porque si muevo la mano es pecado? ¿Cómo? La realidad es que era tanto el temor que tenían los fariseos y que tenían los rabinos y que tenían los judíos de cometer una falta que comenzaron a hacer las leyes más complicadas y decían, pues es que Dios dijo que no puedo trabajar. Bueno, entonces vamos a definir trabajo. Y entonces en lugar de preocuparse por la razón por la cual Dios decía que no trabajaran, porque la razón por la cual Dios decía que no trabajaran el 7º día era para darle gloria y honra, no, es ¿qué es el trabajo? Levantarle un pie será trabajo, mover la mano será trabajo, y entonces en lugar de preocuparse en el porqué de la ley, estaban preocupados en el cómo cumplirla. Y comenzaron a poner pesos y cosas más complicadas y más complejas sobre las leyes. Por eso llegamos a este punto. Y llegamos a este punto donde esta religión se convirtió en un sistema de obras para justicia. Donde si cumples al pie de la letra esta pesada ley que hemos creado, eres justo, eres santo y eres aceptado para Dios. Y Jesús llega y dice, no, así no es. Ellos se sienten desacreditados y comienzan a atacar a Jesús. Le cuestionan directamente. La pregunta que leemos ahí es, ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra tradición? Algunas otras versiones de la Biblia dicen, ¿por qué no siguen la tradición de los ancianos? Si bien la ley mosaica hablaba del lavamiento de las manos y hablaba del lavamiento de los utensilios, lo habla en una sección donde da instrucciones específicas para los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Los encargados del templo, los que tenían que purificarse para poder entrar a la presencia de Dios. Si van a Levítico, capítulo 22, versículo del 6 al 7, vemos esta instrucción y vemos cómo la instrucción es totalmente diferente a lo que están diciendo los fariseos. La instrucción de Dios para los levitas es, el que se haya contaminado en cualquiera de estas formas, hablaba de tocar un muerto, hablaba de mancharse de sangre, todo eso, permanecerá impuro hasta el anochecer. No se le permitirá comer de las ofrendas sagradas hasta que se haya bañado con agua. Cuando el sol se ponga, volverá a quedar ceremonialmente puro y podrá comer de las ofrendas sagradas porque este es su alimento. Y vean el peso que ya le están poniendo. Dice, es que no se lavan las manos antes de comer. ¿En qué momento la ley de Dios decía eso? Y si se fijan, el ataque no va en contra de la palabra, va en contra de la tradición. Esta ley no requería que se lavaran las manos de ninguna forma antes de comer. No quiere decir que no lo debemos de hacer por sanidad, ¿verdad? Pero no es parte de la ley. Los fariseos ya han alterado la enseñanza bíblica. Ellos sabían que esto no era parte de la ley, por eso cuestionan la tradición. Y les enfurecía que Dios atacara sus tradiciones. Algo como lo que pasa contigo y conmigo. Cuando Jesús mete el dedo en una tradición o una costumbre o en algo que te gusta hacer y que crees que está bien y Dios te dice, no. No estoy hablando de un pecado de matar o de ver a la vecina, no estoy hablando de esas cosas que tú sabes que están mal, pero como que juegas en el límite y te la juegas a, no voy a cometer ese pecado. Entonces llega Dios y te dice, no le juegues al vivo, está mal. Y entonces no te gusta, desacreditas a Jesús. Y entonces dices, es que Jesús siempre ataca mi forma de vivir, es que el vivir con Jesús es bien complicado. ¿Sí? Hoy en día a nosotros nos enfurece de la misma manera que Jesús se meta con nuestra manera de vivir. ¿O a poco nos gusta? ¿A poco nos gusta que Jesús llegue y eso que tanto te gusta hacer, que te diga, está mal, no lo sigas haciendo, hay que cambiar? No nos gusta. Somos exactamente igual, seguimos cometiendo los mismos errores que cometían en aquella época. Y entonces cuestionamos a Jesús, ¿por qué te metes con mis tradiciones?
Toda mi familia lo hace, todo el mundo lo hace, toda la sociedad lo hace, ¿por qué yo no? Y es cuando entra la parte porque tú no eres como los demás, porque tú eres diferente. Porque si tú me quieres seguir, tienes que ser diferente a los demás. Esa es la primera parte. La segunda parte es la condenación. Jesús condena la pregunta, ¿sí? Marcos capítulo 7, versículo 6 dice: Jesús contestó: hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Entonces dijo: ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Olvídense de la parte de lavar las manos. Olvídense de esa parte, olvídense de los fariseos. ¿Cuántas veces nosotros hemos esquivado hábilmente la ley de Dios para aferrarnos a nuestra manera de vivir? ¿Cuántas veces lo has hecho? Yo muchas veces le buscamos resquicios a, eso sí lo permite Dios, no dice textualmente. Pero ya cuando le estás buscando un resquicio a la ley, pues ya sabes que está mal. ¿Para qué le estamos jugando al vivo? Y lo que más me gusta es que Jesús ni siquiera responde la pregunta de estos hipócritas, de estos fariseos. O sea, la pregunta fue tal cual: ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra tradición? Y Jesús les contesta: hipócritas. Hipócritas. O sea, ¿alguna vez tú y yo hemos cuestionado a Dios y sentimos que no nos responde? ¿Y sentimos que Dios evade? ¿O sentimos que Dios nos responde con otra cosa que no es lo que le preguntamos? La realidad es que Jesús sabía que la respuesta a esa pregunta no le importaba a los fariseos. Y hay veces que tú y yo le preguntamos algo a Dios, no nos interesa su respuesta, se lo preguntamos nada más como porque queremos saber, o queremos a ver qué dice Dios, pero ya sabemos lo que nos va a contestar. O sea, Dios, ¿estará mal que haga esto? Ya sabes tú que está mal y sigues preguntándole. Entonces Dios no te va a decir: no, está mal, Gerardo, ya, deja de hacerlo. Pues no, ya sabemos que está mal. Entonces, no es que Dios evada nuestras preguntas, es que si Él sabe que la respuesta que Él tiene para ti no te interesa, no te va a contestar la pregunta. Tú y yo a veces recibimos ese mismo trato de Dios, ¿sí? Jesús, en lugar de responderles a su tradición, Jesús tiene una manera muy común en su ministerio de responder a ese tipo de cuestiones. En lugar de meterse en controversias, Él saca la palabra de Dios y dice: mira, no te voy a decir lo que yo creo, mira, no te voy a decir lo que yo pienso, yo lo único que te voy a decir es lo que dice la palabra de Dios. Y su respuesta es, pues a mí me encanta porque es: hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes. Y entonces cita Isaías 29:13. Así que el Señor dice: este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. ¿Les parece familiar? ¿Cuántas veces tu adoración, tu manera de acercarte a Dios es porque así te dijeron que se hacía? Porque estás siguiendo lo que la gente dice que se debe de hacer y no tenemos nuestra propia relación con Dios y permitimos que la tradición domine nuestro corazón. Que nuestra tradición, creemos que con nuestra tradición nos vamos a acercar a Él, pero nuestro corazón está lejos de Él. Y es muy obvio. Un día les voy a invitar a que en la alabanza alguien se quede ahí atrás y vea a la gente mientras está alabando. La verdad es que son pocas las personas que están concentradas en la alabanza. Hay gente que está así y viendo el teléfono y así como que pajareando y así, pero están moviendo la boca, No crean que están distraídos, no, están alabando. Y eso sí llegaron temprano a alabar, porque los que no llegaron temprano, pues todavía menos, ¿verdad? Bien alabando en el camino, yo creo. Pero están ahí y la verdad es que no estás pensando en lo que estás diciendo. Y eso es en el momento de alabanza. Entonces imagínate cuando le das alabanza en tu tiempo, en tu persona, si es que lo hacemos. Ahí está el problema, ¿sí? Porque
Estamos más interesados en defender nuestras tradiciones, en defender nuestras costumbres, en defender nuestras maneras de vivir, que en obedecer la ley de Dios, que en obedecer lo que Dios nos dice, ¿sí? Cuando ponemos nuestras tradiciones o costumbres por encima de las enseñanzas de la Biblia, estamos condenados. Cuando tú dices, esto que yo creo, esta manera de vivir, esta forma que me han enseñado, está por encima de la ley de Dios, está por encima de mi obediencia a Dios, es que yo la amo y voy a estar con ella toda la vida, pero sabes que no lo estás haciendo de la manera correcta, estás condenado, aunque la hagas por la razón correcta. ¿Sí? Cuando nuestra tradición, nuestra costumbre, nuestra manera de vivir está por encima de la palabra de Dios, estás condenado. ¿Sí? No importa que tus labios le rindan homenaje a Dios y tu corazón está alejado de Él, tu adoración no sirve. ¿Sí? ¿Cuál es la única adoración aceptable para Dios? Vamos a Juan capítulo 4, versículo 24. Juan 4:24. Pues Dios es espíritu. Por eso todos los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Cuando la Biblia habla del espíritu, habla del corazón, habla del alma, habla de entregarle nuestra forma de vivir, habla de entregarle nuestro cuerpo. Entonces, cuando te dice que la única manera de adorar, no te está diciendo que tiene que ser de rodillas, oscuras, a las 6 de la mañana, a las 5 de la tarde. No, eso no le interesa a Dios. A Dios le interesa que lo hagas con el corazón y conforme a su palabra. Eso es lo que a Dios le interesa. Dejemos de poner cosas en la boca de Dios que Él nunca ha puesto y que Él nunca ha dicho. A Él lo que le importa es que lo adoremos en espíritu y en verdad. Punto. Que lo adores con todo tu cuerpo, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y conforme a su palabra. ¿Sí? Adoramos de corazón y conforme a la sana doctrina. Esa es la manera correcta. Porque vean cómo Jesús descalificó las acusaciones por medio de la palabra. Por eso es importante conocer la palabra. Porque cuando alguien llega y cuestiona tus tradiciones, cuando alguien llega y cuestiona, ay, es que ¿por qué tienes que ir los domingos a la iglesia? Ay, es que ¿por qué tienes que diezmar? Ay, es que ¿por qué tienes que hacer esto? Ay, es que ¿por qué no puedes hacer esto? En lugar de ponerte a pelear, si tú conocieras la palabra, tú le dirías, mira, porque la Biblia lo dice. Uy, ¿que la Biblia qué? No te pongas a pelear, dice la Biblia, no le eches las perlas a los cerdos. Entonces, hasta ahí te dice, no te pongas a discutir con los necios. ¿Cuántos de nuestros problemas se solucionarían si conociéramos un poquito más de la Biblia y la aplicáramos en nuestras vidas? ¿Cuántos problemas? ¿Sí? Por eso es importante conocer lo que Dios sí dice, no lo que dice Facebook que dice Dios, no lo que dice Twitter o lo que dice la vecina que dice Dios. Porque no saben cuántas veces se acerca gente a decir, es que a mí me dijeron que, es que mi marido dice, es que mi hijo dice, es que en la escuela me dijeron. A ver, búscalo aquí. Cuando la acabes y lo encuentres me preguntas. ¿Sí? Pero hay gente que le digo, ¿y la Biblia? Es que mi Biblia tengo. No. Está un poco complicado. ¿Sí? Y finalmente, después de que ya vimos la acusación y la condenación, ahora viene la ilustración. Marcos capítulo 7, versículo 10. Dice, por ejemplo, Moisés les dio la siguiente ley de Dios: honra a tu padre y a tu madre, y a cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno le diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos, porque he jurado darles a Dios lo que le hubiera dado a ustedes. De esa manera, ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados, y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y este es solo un ejemplo entre muchos otros. Para no alargarme mucho, en aquel entonces la Biblia dice textualmente, uno de los 10 mandamientos, honra a tu padre y a tu madre. La ley farisaica decía, híjole, no te puedo honrar papá y mamá, no te puedo dar dinero porque lo separé para Dios, porque yo separé mi fortuna para Dios. Bueno, dásela a Dios. No, se la voy dando por partes, mientras me voy gastando un poquito de mi fortuna.
Así funcionaba. Entonces Jesús cuestionaba esa manera de vivir. Porque bajo la ley farisaica yo podía decir, todo lo que tengo se lo voy a dar a Dios. Pero pues un poquito más adelante, mientras me voy gastando algo. Y entonces llegaba tu padre y te decía, oye, necesito ayuda. No, padre, lo tengo separado para Dios. Y cuando nos conviene, nos aferramos a la palabra de Dios. Cuando no nos conviene, nos aferramos a las costumbres, nos aferramos a la sociedad. ¿Sí? Porque cuando lo que dice la Biblia te funciona, lo aplicas. Cuando no, lo desechas. Por eso dice al final, entonces anulan la palabra de Dios y transmiten su propia tradición. No podemos invalidar la palabra de Dios con ninguna tradición. No porque todos lo hagan está bien. Los que de verdad aman a Dios, aprecian su palabra, se aferran a ella, porque no hay autoridad superior a la palabra de Dios. La hipocresía que vemos aquí no se limita al judaísmo. La hipocresía está en el cristianismo. Hoy en día hay mucha gente hipócrita dentro de las iglesias, y cuando digo hipócrita me refiero a iglesias que tienen ceremonias vacías, adoración superficial, enseñanzas erróneas, oraciones mediocres. Hay muchas veces que yo les digo, cuando yo voy a decir algo aquí al frente, trato siempre de sustentarlo con la palabra de Dios. Si hay algo que yo diga que no está en la palabra de Dios, soy muy claro y digo, esto que voy a decir no está en la palabra de Dios. Es mi manera de ver las cosas, es la forma en la que yo lo creo. ¿Sí? Pero tenemos que ser conscientes que en el cristianismo muchas veces existe eso, enseñanza errónea, moralismo legalista. Estamos más preocupados por cómo aparentamos vivir que por cómo vivimos en realidad. ¿Cuál es la solución para la hipocresía? Muy sencillo, la misma solución que hay para cualquier pecado: reconocer que somos hipócritas, arrepentirnos y querer hacer las cosas diferente. Por eso al principio les decía, la razón por la que nacemos es para adorar a Dios, y la razón por la cual nacemos de nuevo es para darnos cuenta que adoramos mal al principio y tenemos que adorarle de una manera diferente. Porque tú y yo no vamos a poder adorar correctamente a Dios mientras sigamos aferrados a nuestra manera vieja de vivir. Por eso 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, lo primero que dice cuando somos hechos nuevos es: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Inmediatamente después de esta enseñanza, o bueno, de este interrogatorio, Jesús revela una de las verdades que más nos cuesta aceptar a ti y a mí, que tiene que ver con nuestra propia naturaleza y que tiene que ver con lo que la gente dice que los humanos son. Porque la idea de que los seres humanos son malos por naturaleza, nos cuesta mucho trabajo aceptarla. Los psicólogos, los antropólogos insisten en que la maldad no está inerte o no es inherente al corazón humano, que la maldad es parte de las circunstancias que nos tocó vivir. Es que yo no era así, me hicieron. Es que yo no conocía eso, me lo enseñaron. ¿Sí? Y es uno de nuestros refugios principales para justificar nuestra manera de vivir. Decir que es que en el fondo es una buena persona. Lo que una vez decía Sari, que cuando llegas al funeral de alguien, la verdad, ¿alguna vez has ido a algún funeral? Digo, no quiero decir, probablemente sí, pero ¿alguna vez has ido a un funeral diciendo, seguro este vato está en el infierno? ¿Verdad que no? Digo, probablemente lo has pensado, pero no lo has dicho. Pero te apuesto que si vas con sus familiares y les preguntas, no, es que sí era un maldito, pero era bueno en el fondo. Pero es que él era bueno. No. Y Jesús en la enseñanza que nos va a decir aquí es que ese pretexto de que la vida nos hizo así no es cierto. Porque es un pretexto para no reconocer nuestra culpa. Es un pretexto para decir, yo no era así, Dios así me hizo. ¿Sí? No, la realidad es que el problema no está afuera de nosotros, el problema está adentro. Quiero que veamos lo que dice Jeremías.
Porque la Biblia nos dice que todos somos pecadores y la Biblia nos dice que todos tenemos una naturaleza corrupta. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Jeremías 17, 9 dice: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Si bien los factores externos nos presentan oportunidades para hacernos más malos, no lo voy a negar, hay circunstancias y hay ambientes que hacen que nuestra naturaleza salga más fácil. Pero si tú disciplinas a un niño correctamente, el niño va a ser bueno, o sea, va a tener una disciplina que va a evitar que se comporte mal. Tú le das todas las libertades a un niño, tú no le pones ningún tipo de límite y disciplina. ¿Qué vas a crear? Un pequeño monstruito loco. ¿O no? No le enseñaste a hacer un monstruito loco, ¿verdad? No le dijiste destruye la casa, no le dijiste pórtate mal, no le dijiste raya las paredes, no le dijiste haz lo que quieras, ¿verdad que no? ¿Verdad que no hay un niño malcriado que el papá le haya enseñado a ser malcriado? No. El tema es que no le enseñaste con el ejemplo, ¿sí? Y entonces tú no le pusiste las circunstancias externas para que su naturaleza se desbordara. Y para que nuestra propia maldad que hay en nuestro corazón saliera. Porque en el pasaje que vamos a leer, la palabra contaminar o contamina aparece 5 veces. La palabra contaminar o contamina es el griego koino, que significa corromper o hacer impuro. Y lo primero que vemos en este pasaje es a Jesús hacer una declaración. Jesús hace la declaración de esa verdad que nos duele. Marcos capítulo 7, versículo 14. Jesús llama a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen todos ustedes y traten de entender. Traten, porque sé que no es fácil. Traten de entender. Lo que está en el cuerpo no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Jesús hace un llamado, Pocas veces Jesús decía a la gente, vengan para que les enseñe, ¿verdad que no? Jesús iba enseñando y la gente se reunía a su alrededor, la gente lo buscaba. En este punto Jesús dice, lo que les voy a enseñar es importante, vengan, escuchen. Lo que está en el cuerpo no los contamina, lo que los contamina es lo que sale de su corazón. Y entonces Dios habla de una realidad espiritual interna. Y yo te pregunto, ¿cómo está tu corazón? ¿Qué hay dentro de tu corazón? ¿Hay algo bueno? ¿Hay algo malo? ¿Hay algo que contamina? ¿O hay algo que purifica? Imagina la sorpresa de los que escucharon esto y que habían vivido toda su vida conforme a un sistema de obras donde lo que yo hago me hace bueno. Jesús les dice, no importa lo que hagas, si lo de adentro está mal, si tu corazón y tu mente están echadas a perder, no importa lo que hagas, todo va a estar echado a perder. Porque tu buena obra, si tu corazón no está en el lugar correcto, no sirve para nada. Y esa parte para mí es muy complicada de entender. No quiere decir que si le haces el bien a alguien por los motivos incorrectos, la otra persona no se vea beneficiada. No estoy diciendo eso. Hay mucha gente que da y dona y hace por los motivos incorrectos para deducir impuestos solamente, porque quiere que la gente diga que es todo alguien enamorado de Dios y de la humanidad y por lo que la gente va a decir. Pero no quiere decir que sus bendiciones le van a hacer a la gente de maldición. No, pero no, a ti no te van a servir de nada. Porque si tu corazón no está puesto en el lugar correcto, entonces eso que haces, lo único que haces es contaminarte a ti mismo y seguir contaminándote. Por eso Jesús siempre dice, enfócate en tu corazón, preocúpate en tu corazón, porque Jesús no le importa lo que ve, Jesús no le importa lo que eres y cómo aparentas. Lo vemos en 1 Samuel capítulo 16 versículo 7, cuando unge al rey David. Dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado.
El Señor no ve las cosas de la manera que tú la ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Imagínate esto, y siempre pongo ese ejemplo. El rey David, adúltero, pecador, asesino, mal padre, y la Biblia dice que era el hombre que tenía un corazón conforme al de Dios. ¿Por qué? ¿Qué era lo que hacía diferente a David del resto de las personas? Que David, en el momento en que cometía un error, su respuesta era: Dios, perdóname. Dios, soy un pecador. Dios, que tu gracia me llene. Me he equivocado. Ayúdame. Todos los salmos están escritos y los vemos, y es un hombre alabando y glorificando y entregando su vida a Dios a pesar de sus errores. Los rituales que existían en aquel entonces ya habían sido sacados de contextos. Eran rituales que querían el perdón divino, pero nada más por quedar bien. En Hebreos capítulo 9, versículo 9 dice: esta es una ilustración que apunta al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que lo traen, pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. Aún los propios discípulos tenían problemas en entender esta verdad, era complicado para ellos, por lo tanto procede a explicarles, y en el versículo 17 explica esta verdad. Luego Jesús entró en una casa para alejarse de la multitud. Vean cómo la enseñanza de nuevo ya no es para todos, es para los que están dispuestos a escucharla. Y entonces se aleja de la multitud que lo buscaba por los motivos incorrectos y se queda con los que le habían entregado su vida, con los que le habían entregado ese corazón echado a perder, que lo habían puesto en las manos de Dios. Y ahí dice: para alejarse de la multitud, y sus discípulos le preguntaron: ¿qué quiso decir con la parábola que acababa de emplear? ¿Ustedes tampoco entienden?, preguntó. ¿No se dan cuenta de que la comida que introducen en su cuerpo no puede contaminarlos? Para los que luego no comen cosas porque hace mal. La comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Al decir eso, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Y entonces agregó: es lo que sale de su interior lo que los contamina. Pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que nos contaminan. Cuando habla del corazón no se refiere al órgano físico que todos tenemos aquí. Cuando habla del corazón se refiere a nuestro interior, abarca todo: actitudes, afectos, prioridades, ambiciones. Lo que Jesús nos está enseñando es que la condición delante del corazón, la condición del corazón delante de Dios no está determinada por lo que se hace. La contaminación espiritual no viene de afuera, la maldad del ser humano está en nosotros. Los malos pensamientos, cuando la Biblia dice ahí malos pensamientos, usa la palabra dialogismos, que es razonamiento o percepción interna. Alguna vez, el ejemplo que más comúnmente pongo al respecto es en el tema, por ejemplo, de la infidelidad, ¿sí? o del adulterio. Cuando pasa una infidelidad o cuando pasa un adulterio en un matrimonio, no es como que cuando reaccionaste estabas teniendo relaciones con la persona, ¿verdad? Así no funciona. Tu propia mente comenzó a buscar algo más, comenzó a pensar algo más. No fue como que te obligaron, ¿o sí? Y lo mismo pasa con la mayoría de nuestros pecados. Piensa cómo comenzaste con tu pecado, el que sea.
No fue como que te obligaron, fue algo que aprendiste y que sabes que está mal. Y puedes hablar del chisme, de las mentiras, o puedes irte al tabaco, las drogas, la pornografía, el sexo, todo eso. Pero no fue como que alguien te enseñó a mentir. Te dije, mira, para mentir correctamente, mira los ojos, respira profundamente. No, nadie te enseñó a mentir, ¿verdad que no? Somos expertos en hacerlo, pero nadie nos enseñó. ¿De dónde salió esa capacidad de mentir? ¿Y por qué unos mienten mejor que otros? Porque de su interior va saliendo, porque se van creyendo sus propias mentiras y entonces después terminan viviendo una vida de mentira. ¿Por qué terminas teniendo adulterio o teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio? Porque comenzaste con la manita y después un poquito más para allá y verdad que está bien padre y no pasó nada y poco a poco y cuando dices, chin, ya falló. A nadie despierta así, ay, soy un super pecador. No, fuiste permitiendo cosas que tu propio ser interior fue dejando que fueran pasando y de ahí salieron. Nadie te las puso, por eso me encanta cuando dice, pues adentro del corazón de la persona, de adentro salen los malos pensamientos. Nadie te mete los malos pensamientos, tú los generas. La inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Entonces esta enseñanza sigue vigente hoy. Seguimos preocupados por las apariencias en lugar de ver nuestro interior. Al final lo que tú y yo necesitamos es transformar nuestro interior. ¿Y sabes algo? No puedes. No importa cuánto te esmeres por dejar a un lado la inmoralidad sexual, la avaricia, la necedad, el ego, los deseos sensuales, dice ahí. Tú y yo no podemos transformar nuestro interior. Tú y yo no podemos sacarnos el corazón y cambiarlo por uno nuevo. Pero gracias a Dios tenemos a un Dios experto en trasplantes de corazón. Es experto en abrirnos, sacar nuestro corazón de piedra, dice la Biblia, y colocarnos un corazón de carne. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Esta promesa, al igual que el resto de las promesas de la Biblia, se cumplen en Jesús. Jesús es esa persona que va a llegar a sacarnos el terco corazón de piedra y darnos un corazón tierno y receptivo. Porque ¿cuántas veces has estado sentado aquí con un corazón terco y necio diciendo, no es cierto? A mí no me va a pasar eso, no es cierto eso que dice, no es cierto, no funciona. ¿Ya le entregaste tu vida a Jesús de esa manera? ¿Y ya trataste de vivir tu vida conforme a lo que dice la palabra de Dios? ¿Y te has convertido en una esposa o esposo conforme a lo que dice la palabra de Dios? ¿Un padre o una madre conforme a lo que dice la palabra de Dios? ¿Un amigo, un hermano, un trabajador, un ciudadano? Lo que quieras y gustes, hazlo, atrévete. Y vas a ver cómo tu corazón va a cambiar y te van a dar un corazón tierno y receptivo a lo que Dios quiere hacer contigo. Porque cuando el Nuevo Testamento dice que hay un milagro de regeneración y un milagro de nuevo nacimiento, a eso se refiere. Porque antes de Jesús, tú y yo no podemos. Antes de Jesús, tú y yo, no importa la cantidad de fuerza de voluntad que le metas a algo, si no tienes a Jesús, no puedes cambiar tu propia naturaleza. El único que puede cambiar nuestra naturaleza es Jesús. Bueno, Tito capítulo 3, versículos 5 al 7, y con eso voy a terminar. Tito 3, del 5 al 7. Dice, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia.
nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Me encanta que este pasaje está en pasado. ¿Verdad que no dice Él nos salvará? ¿Verdad que no dice Él nos lavará? ¿Él nos dará? ¿Él derramará? No, está conjugado en pasado. Él ya lo hizo. Él ya nos lavó. La cosa está en que si tú no lo quieres creer, no te puedes aferrar a los resultados de la vida eterna, porque fuimos diseñados para darle gloria a Dios. Fuimos diseñados para adorarle. Así nos pensó. Y lo más fácil, como siempre lo digo, es que Dios hubiera creado unos robotcitos adoradores y le hubiera movido el switch on, adorar, y ya todos adorando, sí, constantemente, y todos viviendo conforme a la palabra de Dios, incapaces de pensar, incapaces de razonar, y todo sería más fácil, la vida sería tan sencilla si Dios hubiera hecho eso. Pero la cosa es que Dios quiere que nosotros queramos adorarle, quiere que nosotros nos demos cuenta de nuestra necesidad, pero hasta que no dejemos que Jesús arregle nuestro corazón, esto no va a funcionar y nada de lo que hagamos va a tener sentido. Porque los fariseos y los escribas no entendían que la corrupción estaba dentro de ellos. Los fariseos y los escribas creían que entre más barreras, tradiciones y costumbres pusieran a su alrededor, iban a evitar que el pecado entrara a sus vidas. Y entonces creían que entre más se aislaran y más cosas pusieran y más cargas se echaran encima y más latigazos se dieran y más borreguitos llevaran, creían que iban a estar más protegidos del pecado. Y llega Jesús y les dice, no, el problema no está afuera. El problema está adentro. Yo voy a cambiar al mundo de adentro hacia afuera. Si tú cambias tu manera de vivir, vas a influir en las demás personas y poco a poco las demás personas van a comenzar a cambiar. Porque ¿a poco cuando le recomiendas un producto a alguien, qué es lo primero que te dicen? ¿Y tú ya lo probaste? Llega con alguien a quererle vender algo que tú no has usado. Ay, no. A ver, pruébalo tú primero. Hasta con el mismo pecado, vamos a fumar tú primero. Así somos. Y entonces llega Jesús y te dice, hasta que no arregles tu corazón, no importa las ganas que le eches, no importa el esfuerzo que le eches, nada tiene sentido. Pero también llega Jesús y te dice, no importa cuánto quieras arreglar tu corazón, tú no puedes. Sin mí no puedes, pero no te preocupes porque Él ya te salvó, no por tus acciones, sino por su misericordia. La pregunta es, ¿eres consciente de eso? ¿Eres consciente de que ya fuiste salvado? ¿Eres consciente de que ya fuiste lavado? ¿Eres consciente de que ya fuiste reconciliado? Porque lo único que se requiere es que digas, sí, soy consciente. Sí acepto la obra salvadora de Dios. Sí acepto la obra regeneradora de Dios. Y haz de cuenta que conforme vas diciendo sí acepto, Dios comienza a abrirte. Y Dios comienza a sacar esos pedazos de porquería que tenemos en nuestro corazón y comienza a meter ese corazón puro, tierno, receptivo. Porque tú y yo, al igual que los fariseos, necesitamos un espíritu regenerado, un corazón nuevo regenerado por el Espíritu Santo. El tema es que los fariseos rechazaron a Jesús y decidieron matarle. En lugar de ver lo que decía, decidieron enfocarse en cómo lo que decía afectaba su manera de vivir. Y en lugar de decir, ¿mi manera de vivir estará mal? No, él está mal porque está atacando mi costumbre, porque está atacando lo que siempre me han dicho que está bien, porque está atacando eso que tanto me gusta. No, mátenlo, vamos a agarrarlo y matarlo. Y así somos tú y yo. La semana pasada o antepasada, no recuerdo, hablábamos de esa parte. Si tú hubieras vivido en los tiempos de Jesús, ¿tú hubieras sido de los que le entregaron su vida
o de los que lo hubieran matado. Sinceramente yo creo que la gran mayoría hubiéramos sido de los que lo abandonamos cuando comenzó a meterse con nuestra manera de vivir. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque lo seguimos haciendo. Porque cuando Jesús comienza a meterte el dedo en esa llaga que no te gusta, muchas veces en lugar de decir sáname la llaga, decimos no te metas ahí, Dios, aléjate de mí. Rechazamos a Jesús, buscamos matar a Jesús. Y entonces es momento de que en lugar de que lo rechaces y de que cometan suicidio espiritual, tú digas, ¿y si no lo rechazo? ¿Y si le doy una oportunidad? ¿Y si lo intento? ¿Y si comienzo a dejarlo que me cambie? Porque eso es lo más sorprendente, tú no lo tienes que hacer. Si tú le das la oportunidad y comienzas a esforzarte por hacerlo, simplemente piensa, si tienes más de 1 año, o 2 años, o 3 años en la iglesia y has dejado que Jesús toque tu vida, ¿cómo eras y cómo eres? Ahora, conozco muchos que tienen los 3 años aquí y siguen exactamente igual. Y siguen batallando exactamente con lo mismo. Pero también conozco muchos que tienen meses aquí y Dios está cambiando su vida. ¿Cuál es la diferencia? Que uno está consciente de que su corazón está echado a perder y el otro dice, no es cierto, no soy tan malo, todos lo hacen. ¿Cuál es la solución? Lo vimos al principio en Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12. Obedecer, amar, servir. ¿Qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. No dejemos que nuestra manera de vivir destruya nuestro corazón. No dejemos que la forma en que la sociedad vive destruya nuestra relación con Dios. ¿Por qué no cierras tus ojos? Dios, te doy gracias. Gracias porque a pesar de mi necedad me das la oportunidad de acercarme a ti con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Te pido que si hay algo de ego, de vanidad y de necedad que todavía quede dentro de mí, quite esa terquedad de mi corazón, que arranques ese pedazo de cochinada que hay dentro de mí y me pongas ese corazón tierno, receptivo y que me ayudes a quitar esa mentalidad de que un corazón tierno y receptivo es un corazón tonto. Que me ayudes a darme cuenta que un corazón tierno y receptivo es un corazón valiente, es un corazón fuerte, es un corazón deseoso de pasar una eternidad contigo. Te pido por todas las personas que han decidido cambiar, que han decidido creer que necesitan el cambio, que se han arrepentido y que le han entregado su corazón a Dios. Y también te pido por todos los que no lo han hecho. Porque si tú eres de esas personas que no le has entregado tu corazón, mi oración el día de hoy es que te atrevas a entregarle tu corazón, que no dejes que las tradiciones destruyan tu corazón y que le permitas a Dios hacer esa obra salvadora y regeneradora en ti, que lo único que está esperando es que le digas, Jesús, ven y hazlo. Te pido, Padre, por nuestro corazón, nuestra alma y nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén.